¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y por fin vuelvo por aquí. Perdonad por estos días, semanas de desaparición, pero he estado a tope con muchísimas cosas y no me ha dado tiempo. Aparte estoy estrenando nueva cámara, perdonadme por la luz porque se me ha hecho súper tarde y nunca suelo utilizar luz artificial, entonces le estoy cogiendo el truco todavía. Pero bueno, pasamos ya a hablar del vídeo, que hoy os traigo un vídeo súper importante, súper interesante y necesario para la época en la que estamos ahora, y es que nada más y nada menos os traigo 5 tips para cuidar vuestro pelo en invierno o en general con el cambio de estación hacia el frío, aunque todavía no estemos en invierno. No sé si tú también has notado que tienes el pelo raro, que no hay por dónde cogerlo, que se te seca más, que se te enreda más, porque yo sí lo he notado y sé de mucha gente que lo ha notado también. Entonces vengo a contaros un poquito de qué podemos hacer para mantener a raya todas estas cosas que nos están pasando con el cambio de estación y que podemos de verdad ayudar a nuestro pelo a que no sufra tanto. Entonces no me voy a enrollar más con la intro. Si quieres saber qué es lo que tengo que decir al respecto, y yo creo que te va a interesar, quédate conmigo que empezamos ya. Bueno, pues empezando directamente ya con el vídeo, os voy a dar el primer tip que creo que es el más lógico, el más sencillo, pero a la vez el que más se nos olvida o el que menos implementamos, y es que tenemos que mantener una buena hidratación. Es decir, quizá en épocas de verano o en otras épocas las podemos ir espaciando más, pero la realidad es que el frío, todo este clima, el hecho de que nos pongamos ropa más alta, cuellos altos, bufandas, abrigos, hacen que todo roce más, que se reseque más y que en definitiva tengamos que cuidar un poquito más el pelo, y eso se puede conseguir devolviéndole la hidratación que le quita el ambiente en general que da el invierno o el cambio de estación hacia el frío. En el método Curly, si lo seguís para pelo rizado, ondulado, etcétera, aunque este vídeo es para todos los tipos de pelo, porque esto es al final sobre cuidar el pelo, sea el que sea, hay un término que es hacer hidratación profunda. Esto no es nada más y nada menos que utilizar una mascarilla hidratante, y es esto lo que tendríamos que hacer con un poquito más de frecuencia. Es decir, tenemos que ir viendo si nuestro pelo nos lo pide, tenemos que ir poniéndole quizá alguna mascarilla más y no olvidarnos de hacerlas, porque de verdad que se nota la diferencia. En el canal tengo un vídeo en el que os explico cómo saber si tu pelo necesita hidratación o necesita proteínas para poder ayudarle y saber lo que necesitas aportarle con las mascarillas. Os voy a dejar el vídeo aquí y también en comentario fijado y en la descripción para que podáis verlo, porque creo que es muy importante entenderlo, ya que una de las cosas que a mí más cambio me ha hecho dar en el pelo es tenerlo en un buen equilibrio. Si tienes mucha hidratación, mal, y si tienes muchas proteínas, también mal. Hay que mantenerlo a raya. Entonces yo os voy a proponer, simplemente para que tengáis en cuenta, las mascarillas que yo creo que pueden ir bien para hacer hidratación profunda, de varios precios para que todo el mundo quede contento. Y empezando por la low cost, un descubrimiento que hice al pasarme por Druni fue esta mascarilla de aquí. Se llama Sweet Coconut y es una mascarilla que, como podéis ver, tiene muchísima cantidad. Me costó entre 6 y 7 euros, es decir, con toda la cantidad que viene sale muy barata, y me ha sorprendido muchísimo porque me sirve muy bien cuando necesito hacer una hidratación rápida pero eficaz. Enseguida cuando la aplicas notas el pelo bien saturado de producto, lo notas suave, puedes deslizar con mucha facilidad entre el pelo, y de verdad que no le he visto ninguna pega porque en los resultados lo noto el pelo que está mucho más hidratadito y pomposito y no me da nada de peso. Entonces, por el precio que tiene y la cantidad que viene, la recomiendo al 100%. La marca es Evelyn Cosmetics y ya os digo que la encontráis en Druni, es decir, que es accesible y es asequible, y me parece una opción perfecta. Para el tiempo de uso y etcétera, cada vendedor te dice cuánto tiempo tienes que dejar el producto, y yo creo que es una buena idea hacerles caso, entonces eso lo tratáis cuando elijáis el producto. Dos opciones un poquito más subidas de precio, aunque tampoco son una locura, son la Hydration Elation de S&M. Esta es una súper conocida si sigues el método, también tiene mucho coco presente en toda ella. Es muy hidratante, te deja el pelo bastante suavecito, pero no pesa nada, y fue mi primera mascarilla, yo me enamoré de ella, entonces la recomiendo bastante, los resultados son bastante notables con ella. Y la tercera mascarilla de hidratación que recomiendo no es esta, pero es de esta marca, el tamaño es el mismo y el modelo es el mismo, se llama Windwear y es una pasada. A día de hoy es mi favorita porque es la más ligera que he probado, pero con diferencia, o sea, creo que podría ir bien para muchos tipos de pelo y a la vez hidrata muchísimo, entonces la recomiendo un montón. No sé si he dicho que es de la marca Genleaf Bio y se vende en metodocurly.com, que es una tienda que tiene muchísimos productos naturales para cuidar el pelo. Y tengo este envase aquí porque en la opción de proteínas, es decir, estas todas son para hidratación, no tienen proteínas y solo dan pura hidratación, pero este producto de aquí es muy curioso, se llama Green Boost y es una mezcla, es decir, se puede utilizar como mascarilla de proteínas, pero también como definidor para el pelo, para definir las ondas o los rizos. Yo lo he utilizado varias veces como definidor del pelo y los resultados me han encantado, es una barbaridad.
No lo he probado como mascarilla, pero quería sacarlo aquí porque sepáis que hay un producto que es bastante versátil, que quizás si no queréis tener tantos, este se puede utilizar en los dos casos y los ingredientes son una pasada, la marca hace las cosas muy bien, de verdad que los productos que he probado son todos muy consistentes y los recomiendo muchísimo. También es de la marca Genleaf Bio y lo podéis encontrar en Método Curly. Que sepáis pues que eso, que aparte de mirar el vídeo que os he dicho de la prueba de elasticidad para saber si necesitáis hidratación o proteínas, es importante que se lo vayáis aportando para reponer eso que nuestro pelo va perdiendo con el paso de los días, con el tiempo y con todos los roces que os he comentado, porque eso es lo que va a hacer que esté más frágil, más quebradizo, que se nos enrede más y esos enredos van a provocar que se rompa más. Al final vamos a entrar en un círculo vicioso que no está bien para el pelo y por eso ese es mi primer tip para cuidar vuestro pelo en invierno o en época de frío. El segundo tip que tengo para daros es aportar nutrición al pelo. Y con aportar nutrición al pelo me refiero desde dos puntos. Desde la pura nutrición que conocemos, como es la de comer, es decir, nuestro pelo se alimenta de lo que nosotros damos a nuestro cuerpo, entonces es importante que la rutina de comida esté bien para que el pelo pueda estar bien de verdad. Y lo que se conoce en el método Curly como nutrición, que es aportar aceites al pelo. Aquí hay opiniones, aquí hay gustos, hay gente que le va mal el aceite. Esto es adaptable, como siempre, a lo que a vosotros y vosotras os vaya bien. Yo os hablo desde mi experiencia y desde lo que yo os recomiendo para probar, porque a mí me ha servido bien. Entonces, si a ti te van bien los aceites, para mí es un absoluto indispensable hacer nutrición con ellos. ¿De qué formas? Pues por ejemplo, hacer prepús es una muy buena forma. A día de hoy mi aceite favorito para hacer prepús en medios y puntas es este aceite de aquí, de la marca Cadi. Se define como aceite de rosas, pero es un aceite que tiene muchísima mezcla de aceites ayurvédicos, de plantas ayurvédicas, que sabéis que me encanta, que es algo que me apasiona y que a mi pelo le ha sentado increíblemente bien. Yo desde que las probé mi pelo dio otra transición. Este aceite desde que lo pude probar a mí me robó el corazón, tiene un olor muy a hierbas, no es para todo el mundo, pero el pelo lo deja muy bien, lo deja precioso, el pelo lo deja más brillante y más suavecito. Y el modo en el que yo hago los prepús cuando los hago, que los hago cada X, esto es un poco establecerlo en base a lo que os vaya bien, porque yo he oído desde personas que los hacen cada semana hasta personas que los hacen cada 2 meses. Yo aquí no puedo decir algo concreto, pero lo que hago es, pues con una pulsación mismamente, la caliento bien entre las manos y en medios voy aplicando de esta forma para que todo se quede bien impregnado de aceite. No hay que pasarse con las cantidades, es muy importante que no os paséis con las cantidades porque al final esto es aceite y el aceite crea una capa alrededor del pelo que es lo que lo protege y etcétera. Y cuando he aplicado el aceite en todos los medios y puntas, pues lo suelo dejar una horita así antes de lavarme el pelo. Y aquí algo muy importante es que cuando laves el pelo el día que hayas utilizado aceite, tienes que hacerlo con un champú que sea de un arrastre mayor, ya sea sulfatazo, que es lo que suelo hacer yo, es decir, utilizar un champú con sulfatos, o ya sea un champú clarificante. El caso es que tiene que arrastrar bien los aceites porque la acumulación nunca es buena en el pelo. Y como otras opciones de prepú de aceites ligeritos que os propongo para que los tengáis en mente, porque sobre todo si son ligeritos los va a poder utilizar una mayor cantidad de gente, son estos dos de aquí, de Jabonarium. Jabonarium es una página web en la que tú compras ingredientes para hacer cosmética casera o para utilizarlos así. Yo en este caso tengo el aceite de pepita de uva y el aceite de cáñamo virgen. Estos dos aceites me parecen ideal también para hacer prepú porque son igualmente súper ligeros, se absorben rápido y no dejan una capa pesada sobre el pelo, entonces está muy bien. Y también otro tipo de prepú que yo hago de vez en cuando mi cuero cabelludo está pidiendo ayuda a gritos es un prepú en cuero cabelludo, ya sí que sí con un aceite que sea súper ligerito. Mi opción suele ser el aceite de jojoba, que es un aceite que tiene bastante afinidad con la grasa que producimos nosotros de forma normal, y suelo hacer una mezcla que tenga mayor parte de gel de aloe vera, que es muy hidratante y muy calmante para el cuero cabelludo, echo unas 2 gotitas de árbol de té y echo un poquito de aceite de jojoba. Tened en cuenta que lo que mayor cantidad tiene es el aloe vera, que es lo menos pesado, y masajeo y dejo actuar una media hora, 1 hora antes de lavar el pelo, tal y como os he dicho, con un sulfato. Esto me ayuda mucho con los picores y con la hidratación para que no se me descame el cuero cabelludo, así que os lo dejo ahí porque en invierno también se reseca muchísimo. Otro tip que os doy para cuidar el cuero cabelludo, ahora que hablamos de él, que también se reseca y también sufre, y al final en él no ponemos mascarillas, no ponemos acondicionadores, entonces no lo hidratamos de igual manera, es que utilicéis champús de forma habitual que sean muy hidratantes y que os ayuden a que el cuero cabelludo esté bien. En mi caso, cuando pienso en hidratante, mi opción siempre es Mambo de Kia Ora. Es uno de mis champús favoritos porque limpia increíble, hace una cremita súper suave, te deja el pelo hidratado, brillante, te deja el cuero cabelludo perfecto y el olor. Si eres un apasionado o apasionada del dulce,
te lo vas a querer comer y no podía dejar de recomendarlo porque es increíble. El tip o consejo número 3 es que tengas mucho cuidado con la humedad. Esto quiere decir, en verano todo se seca muchísimo más rápido. Yo en verano puedo secar el pelo al aire, cosa que si lo hago ahora mismo en esta época es una locura y no exagero si os digo que podría tardar 8 horas perfectamente y seguir todavía un poquito húmedo. Y la humedad excesiva, tanto en el pelo, pero sobre todo a mí lo que más me preocupa es en el cuero cabelludo, puede ser fatal. Es un ambiente perfecto para que crezcan más hongos, para que el cuero cabelludo se irrite, para que pique y para que se creen cosas que no están guay, sobre todo si eres como yo, que tienes el cuero cabelludo sensible. Entonces para mí es importante controlar un poquito esto. Cuando sales de la ducha yo lo que suelo hacer es con este típico turbante que viene ya con el botoncito para tenerlo todo el pelo ahí guardado secando, de microfibra, pues yo tengo eso puesto en el pelo, échale como una media horita, nunca lo mido, sino que me lo dejo y luego ya cuando me acuerdo pues me lo quito. Y luego también con ese turbante lo que voy haciendo es quitar un poquito de humedad del pelo con este movimiento, nunca frotar el pelo porque al final eso lo enreda y lo puede partir mucho más fácil y el pelo mojado es mucho más fácil que se llegue a romper. Entonces nunca haces así, vas haciendo así para que toda la humedad se vaya quedando en la toalla. En el cuero cabelludo también lo acercas y si yo veo que va a tardar mucho mi cuero cabelludo en secarse, lo que hago es con el secador con el difusor para pelo rizado, boca abajo voy tratando de ir secando la zona un poquito, levanto con el dedo, voy acercando el secador a la zona para que por lo menos eso esté seco más rápido y no me lleve tantísimo tiempo. Hasta hace años lo que hacía es irme en invierno con el pelo mojado a la cama y mis consecuencias eran mucha más caspa, mucho más picor, más irritación e incluso algunas costritas. Y tampoco recomiendo hacer esto del turbante durante horas porque al final lo que pasa es que la humedad que tiene esta parte del pelo va a ir cayendo al cuero cabelludo, va a acumular más, el turbante que tienes ahí va a resguardar la humedad, va a crear un cierto calorcito que se va a crear ahí una cosa que no está bien tener ahí durante tanto tiempo y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. El cuarto tip que os doy va un poquito relacionado con el primero, pero de otra manera, y consiste en variar o sumar productos a tu rutina. Seas de pelo liso o si eres de pelo rizado, que solemos utilizar más productos en la rutina, porque usamos geles y etcétera para la definición, puede ser un buen momento para que utilices esos productos un poquito más pesados, que tienen un poquito más de emolientes, un poquito más de ingredientes que, pues eso, que mantienen el agua, que mantienen la hidratación y que quizá en otras épocas te sentaban un poquito más pesados, o también si no te apetece utilizar otros productos, puedes añadir alguno más. Yo, por ejemplo, en otras épocas, al ser ondulada y mi pelo es medio tirando a fino, no es ni mucho menos grueso, sí que me pueden pesar más las cosas que una persona que tiene el pelo rizado y grueso. Entonces yo en mis rutinas nunca o casi nunca solía poner leave-in o crema de peinado. Hacía el acondicionador, me lo aclaraba y pasaba al gel de definición. ¿Qué pasa? Que ahora mismo que mi pelo se reseca más y que sufre bastante más y que pierde la hidratación con mucha más facilidad, me está viniendo muy bien utilizar un leave-in, que es un acondicionador que no se aclara del pelo, que tú te lo pones y te lo dejas y después pones el gel y ahí se queda el acondicionador porque es más ligero que uno normal y no te provoca peso, acumulación ni nada de eso. En este caso no os digo marca de este porque este lo hice yo. Soy estudiante de cosmetología en general, pero muy centrada en la cosmética natural y bueno, este me lo hice yo, pero en general un leave-in que conozcáis que sea ligerito, que no os aporte peso y que os ayude a sellar esa hidratación que le habéis dado con el propio proceso de lavar, acondicionar y etcétera, para que os ayude a mantenerlo ahí y después con el gel ya terminar de envolver todo. A mí me está viniendo muy bien y especialmente en zonas como estas, que son las que más se me secan y las que más me sufren. Yo creo que podéis probarlo porque ahora mismo, por lo menos a mí, el pelo me admite más. Es como que me admite y me pide más productos, quizá un poquito más pesados o emolientes, tampoco pesados en cuanto a que te pongas una cosa en el pelo que se pondría alguien de pelo mucho más rizado y más seco, pero a mí me lo permite más y me está ayudando mucho. Y por último, el quinto tip, que además tiene que ver con lo que os comentaba de esta zona, es que tengáis mucho cuidado con los enredos. Particularmente a mí, de un tiempo a esta parte, el pelo se me enreda mucho más. O sea, mi pelo ha empezado a tener un descontrol increíble y una de las consecuencias ha sido los enredos. Sobre todo en estas zonas de aquí, a mí se me llegaban a crear micro rastas, o sea, eso era un principio de rasta que si tú llegas a peinarla con un peine normal, te cargas la mitad del pelo. Entonces, tened cuidado porque en el momento en el que el pelo está enredado es el momento más propenso a que eso se rompa y se rompe. O sea, una vez el pelo se rompe tienes que esperar la de Dios para que vuelva a su estado natural. Entonces os doy unos tips que hago yo para cuando se me enreda el pelo o para evitar que se me enrede tanto, que por supuesto son
todos los que ya os he dicho, o sea, todos los anteriores se aplican para conseguir llegar a X día de la rutina sin tantos enredos en el pelo, pero cuando los enredos ya están hechos por lo que sea, porque has hecho deporte, porque te has puesto una bufanda que tal, porque lo que sea, a mí me vienen muy bien dos cosas. Si todavía no tengo que lavar el pelo, es decir, no voy a hacer rutina, yo lo que hago es cojo el mechón que se me haya enredado y normalmente directamente con las manos voy deshaciendo pelito a pelito con toda la paciencia del mundo para evitar que se rompa nada. Cuando ya veo que eso está medio conseguido, que ya he deshecho esa rasta que se estaba formando, lo que hago es paso mi cepillo, que yo utilizo uno tipo Tangle Teaser, que tiene estas cerdas que son muy blanditas y tienden a romper muy poco el pelo, y cogiendo el mechón lo cepillo despacio para tratar de eliminar cualquier enredo. Si veo que se ha quedado atrancado, no sigo con el peine para romperlo, sino que cojo y vuelvo a tratar de despegar pelito por pelito, y cuando ya tengo ese mechón completamente desenredado, es decir, ya está bien, no tiene nada, aplico un poquito de agua con las manos y bien con el gel que definí o bien con el leave-in que os he dicho, para devolver la hidratación, pues defino otra vez ese mechón, cojo y una vez aplicado hago así, lo dejo secar al aire y ahí no ha pasado nada, el mechón se vuelve a ondular pero está sin enredos y así me evito que el día de la rutina, es decir, el día que yo me lave el pelo, eso haya empeorado muchísimo más y no haya quien lo deshaga sin romperlo. Y en caso de que ya me toque rutina, es decir, ese mismo día me voy a lavar el pelo y hay enredos que son absolutamente imposibles, lo que suelo hacer, además últimamente siempre lo hago con este aceite, es aplico un poquitito de aceite, porque como lo voy a eliminar después con el champú me da un poco más igual, aplico un poquitito de aceite, lo deslizo por todo el mechón y vuelvo a hacer lo mismo que antes, voy pelito por pelito, pero el aceite, al ser un enredo más grande, me ayuda mucho a desenredarlo, a que todo se deslice más, a que esté un poquito más lubricado y yo no me cargue nada en el proceso. Y ya después lavo. Te evitas partirte el pelo, te evitas que el pelo esté mucho más frágil y propenso a que se parta después, te evitas ese problema de ¿qué pasa? No me está creciendo el pelo, que podía ser porque se te estaba partiendo. Y a mí básicamente eso me ha ayudado mucho a mantener el pelo bien en toda esta época. Así que nada, estos serían mis 5 tips que tengo para daros para que os cuidéis el pelo en el cambio de estación y no notéis tanto todas estas cosas que nos están pasando en el pelo, para que podáis mantenerlo bien igual que lo teníais hace un mes y medio, 2 meses. Espero que os hayan gustado, espero que os sirvan, que todo lo que os cuento aquí yo os lo cuento para que os ayude, no por otra cosa. No me voy a enrollar más, solo deciros que cuidaos mucho y un besazo.